ya tiempo final, el principio. Entonces pues quiero que cierre sus ojos. Vamos a reflexionar el día de hoy. Vamos a orar, pedirle a Dios que nos dé la palabra y tome el control del día de hoy. Levante su mano y ore por mí también. Señor Dios, gracias por esta tarde que tú nos permites estar aquí. Te pido, Señor, que tú estés el día de hoy hablándonos y a través de esta palabra, Señor Dios, tú me estés usando, que tú estés poniendo en mi boca palabras correctas, palabras que no ofendan, Señor Dios. Gracias porque me permites este tiempo y te pido, Señor, que tú estés preparando el corazón de cada uno de nosotros para que podamos aprender, entender y reflexionar lo que tú nos quieres decir el día de hoy en esta tarde, Señor. Te pido que tú tomes cualquier situación que nuestros hermanos traigan en su corazón, que les inquiete y que tú estés hablándoles en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí están alegres? Amén, amén. Muy bien. ¿Por qué están alegres, hermanos? El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es la fortaleza. ¿Por qué más? Estoy aquí. Porque estoy aquí. ¿Qué más? Tengo salud. Tenemos salud, tenemos vida, a lo mejor ahí con un yeso o algo, ¿verdad? Pero pues estamos orando por todos los que están pasando alguna situación difícil. ¿Ustedes han tomado alguna decisión en su vida? Sí. Todos en algún momento de nuestra vida tenemos que tomar una decisión y hay situaciones muy difíciles que hay que tomar y hay decisiones muy fáciles, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han tomado alguna decisión muy, muy difícil? Levanten la mano. No todos, pero de acuerdo a la decisión difícil, ¿han logrado ese objetivo? O sea, han tenido que tomar una decisión y si lo lograron, ¿cómo se sienten? Se sienten satisfechos, se sienten bien, ¿verdad? Pero si no lo han logrado, ¿cómo se sienten? Frustrados, enojados, tristes, desanimados, ¿verdad? Pero cuando la situación difícil que decidimos tomar tuvo un buen objetivo, los resultados son súper, ¿verdad? Decimos gracias a Dios, sí lo logré, Dios me ayudó. Pero les digo, tenía dos temas y así estudiando Dios me puso otro tema que es muy delicado en la vida cristiana, pero muy necesario para los cristianos. Se llama, es la santidad. Pero, ¿cuántos de ustedes quieren decidir el día de hoy vivir en santidad? ¿Por qué es delicado? ¿Qué es la santidad? Más que nada apartarse de los placeres mundanos. Apartarse del mal, apartados del mal. Es una decisión difícil, hermanos, porque hoy en día la situación allá afuera en el mundo está muy pecaminosa. Nos invitan a hacer cosas, nos invitan a ir a lugares, nos invitan a participar en cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Entonces es muy difícil tomar la decisión de decidir a Dios, de vivir en santidad, y si no lo escudriñamos, pues vamos a fracasar, ¿verdad? Yo les preguntaba si en algún momento de su vida no cumplen con el objetivo de la decisión. Hay decisiones que son temporales. A lo mejor hoy no entré en un trabajo, pero pues con el tiempo se me pasa. No hay un resultado o una cicatriz en mí, ¿verdad? Pero si yo no vivo en santidad, ¿qué va a pasar, hermanos? No vamos a ver a Dios, no vamos a estar con Él, ¿verdad? Entonces, por eso quiero compartirles esta invitación de vivir el día de hoy en santidad, para que podamos estar con Dios, reinando, conociéndole, viéndole, cantándole. Y la santidad es ser consagrado o devoto a Dios, ¿verdad? Les voy a pedir, si alguien, así el más rápido o el que quiera participar, en Isaías 6, 1 al 3, va a haber muchas citas, entonces para que ahí vaya practicando el esgrima bíblico, para que no se duerma. ¿Tienen sueño? No, ok. Isaías 6, del 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus alas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y
todos lloraban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Muy bien. Para poder entender la santidad, hermanos, hay que reconocer que Dios es santo, un ser supremo, ¿verdad? No nada más una vez, los ángeles decían 3 veces, ¿verdad? Santo, 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 infinitamente santo, ¿verdad? En 1 Samuel 2:2, también, por favor, si alguien le quiere dar lectura. 1 Samuel 2:2. Muy bien. Estos versículos, hermanos, nos confirman que como Jehová, como Dios, no hay santo, ¿verdad? Entonces, nosotros decimos ser cristianos. El ser cristiano es ser imitador de Cristo. Y si Él es santo, ¿qué debemos de ser nosotros? Santos, ¿verdad? Dios es puro, hermanos. En Él no hay pecado. Y lo mejor es que Él no peca. Entonces, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Es algo que hay que recordar. Si Dios nos creó como Él, podemos llegar a ser santos, podemos llegar a estar apartados del mal, a pesar de lo que se ve en el mundo, lo que se oye. Y Dios quiere que seamos salvos y que moremos en Él. Vamos a ver 1 de Pedro 1:16 y Juan 3:15. 1 de Pedro 1:16 y después alguien más, Juan 3:15. Sed santos porque yo soy santo. Su imagen y semejanza, ¿verdad? Y Juan 3:15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. Haciendo énfasis en este versículo, hermanos, que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, es la importancia de la santidad. El que la importancia, la santidad sea importante, es para que nuestras almas sean salvas. Como cristianos debemos preocuparnos por esa santidad, hermanos. Entonces, cuando eres joven, por ejemplo, hay muchas distracciones, ¿verdad? Muchas distracciones por todos lados, vicios, placeres sexuales, placeres del cuerpo físico, robos, todo esto, ¿verdad? Todo lo que es malo para Dios es lo que ahorita hoy en día los jóvenes están pasando más tentación, ¿no? ¿Por qué? Porque en la edad de la adolescencia y de la juventud es una toma de decisiones que van a marcar tu futuro, ¿verdad? Entonces, pues hay que poner en oración a los jóvenes para que tomen buenas decisiones. Hay que orar por los jóvenes para que estén involucrándose en la palabra de Dios. Y a su vez los que ya estamos aquí, que a lo mejor ya somos más adultos, más maduros, pues motivarlos, enseñarles, ¿verdad? El primer punto fue ¿qué es la santidad? Por los que estaban anotando. El segundo es ¿qué tan importante es la santidad? Para que nuestras almas estén con Dios. Vamos a ver Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es el versículo clave, ¿no? Si quiero ver a Dios, si quiero ver al Señor, tengo que ser santo. Entonces, además de ser un comportamiento exterior, la santidad, debemos de cuidar nuestro corazón, debemos de cuidar nuestra mente. Si yo veo cosas que no le agradan a Dios, o voy con personas muy comúnmente que hablan mal, a veces se contagian, ¿no? Ha pasado en que se contagia y tenemos ya después las mismas reacciones, los mismos palabras como comentarios, pero debemos de cuidar todo esto. Y el día de hoy, que usted está aquí, pues no es casualidad. Hay que recordar que la escuela dominical es una enseñanza que se nos da para, pues, crecer, para aprender, y ese aprendizaje lo debemos de guardar en nuestro corazón. Esa semilla va a tener un fruto a futuro, la cual nos va a reflejar el testimonio, el comportamiento, ¿verdad?
Vamos a ver Mateo 5:8 y Efesios 1:4 también. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Le comentaba, hermano, que el que usted esté aquí no es una casualidad. El modo en el que está usted aquí pues no es igual una casualidad, es un propósito de Dios. Y Dios quiere que nosotros estemos aquí para aprender. Estemos aquí porque Él, pues desde antes de que existiera el mundo, Él nos tenía ya planeado estar aquí, ¿verdad? Incluso hace 8 días en la predicación hablábamos de que no es una casualidad, ¿verdad? Es un propósito de Dios, y veíamos algunos ejemplos de buena suerte, mala suerte, Dios lo sabe, ¿verdad? Pero el que esté limpio de corazón va a ser bienaventurado, ¿verdad? Porque él va a poder estar con Dios. Y por muy difícil que sea, hermanos, hay que buscar el ser imitadores de Dios, de Cristo. Debemos de buscar agradarle en todo lo que hagamos. Para eso está la palabra de Dios que nos dice el principio con los 10 mandamientos que Dios quiere, y de ahí derivan más mandamientos, más leyes. En la Biblia podemos encontrar situaciones donde no hacían lo correcto y qué les pasaba, hacían lo bueno, agradable a Dios, y cómo les beneficiaba eso en su vida, ¿verdad? Y la Biblia, hermanos, hay que recordar que es un libro que pues no tiene caducidad. Es un libro que así lo lea hoy, mañana, pasado mañana va a encontrar algo nuevo. Amén. Y sobre todo, cuando usted le pide a Dios que le dé el escudriñar bien su palabra de Dios, Dios le va a hablar, ¿verdad? ¿Tienen dudas? Al rato les contesto. A lo mejor voy muy rápido, estoy nervioso, les dije. Espero no, igual dormirlos. Sé que hace calor y a lo mejor estamos cansados, ¿verdad? Pero es un tema muy importante. Dios habló a mi vida y creo que también puede hablar a más de uno aquí. Entonces, el tercer punto es: el enemigo quiere robarnos la santidad. ¿Cómo quiere robarnos la santidad del enemigo, hermanos? Así bien fuerte, para que participemos en este punto. ¿Cómo quiere robarnos el enemigo la santidad? Poniendo tentaciones, nos distrae, incluso nos puede distraer aquí adentro, ¿no? En la iglesia, que no quiera que pongamos atención o cosas así. ¿Qué más? Acuérdense que el enemigo lo que vino a hacer es robar, ¿verdad? Matar y destruir. Si usted estuvo en los planes de Dios desde antes de la fundación del mundo, entonces por ende vamos a tener pruebas, situaciones difíciles, porque el enemigo quiere alejarnos de su palabra, ¿verdad? Pero vamos a ver 3 puntos que son importantes. El enemigo quiere robarnos nuestra fe. Es Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Muy bien. El enemigo quiere robarnos la fe, hermanos, porque sin la fe no podemos hacer nada, ¿verdad? Sin fe todo lo demás es muerto. Sin fe nos hacemos incrédulos, tibios, fríos, nos enfriamos. Sin fe a lo mejor podemos venir por venir sin fe, y nada más estoy poniendo mis ojos en el que está aquí enfrente, ¿verdad? Y el día que falle, no, pues es que no, eso es malo. ¿Para qué voy a la iglesia, verdad? No hay que dejar que el enemigo nos robe nuestra fe, y que nuestra fe debe ser depositada en Dios siempre, en todo momento, a pesar de las circunstancias que estemos pasando, a pesar de los problemas, de una crisis o un problema familiar, personal, en el trabajo, hermanos. Siempre hay que confiar en Dios, pues Dios nunca nos abandona, ¿verdad? Otro punto es que el enemigo nos quiere robar la santidad, haciéndonos
querer caer. Y ahí entra la tentación. Vamos a ver Mateo 4, 1 al 10. Es un ejemplo, hermanos, de que el mismo Jesús fue tentado en el desierto. Y el enemigo sabe, ahora sí que sabe por dónde pegarnos, ¿no? A lo mejor todos tenemos una debilidad y el enemigo, entre más quiera tumbarnos, nos va a poner esa debilidad al frente, ¿verdad? Y lo va a poner de la manera más atractiva para que nosotros, sin pensarlo, sí, me voy para allá, sí, no voy a la iglesia, sí, no hago esto, ¿verdad? Vamos a ver esta historia de Jesús en Mateo 4, 1, 10 para poder derivar al otro punto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoraré. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Muy bien. El mismo Jesús fue tentado después de estar en ayuno. Pues el enemigo, ¿qué le ofrece? Pan, ¿no? Le dice que las piedras se conviertan en pan. Nosotros estamos pasando alguna situación difícil, el enemigo nos hostiga, ¿verdad? Para que nosotros cedamos a caer a esta tentación, a esta prueba. Pero Jesús venció la tentación de dos maneras. Una fue con las escrituras, ¿verdad? En las tres pruebas que el enemigo le puso, las tres tentaciones, él le decía: escrito está, escrito está. Y para nosotros poder vencer con las escrituras, tenemos que leer las escrituras para saber cómo defendernos. Acuérdense que la Biblia es como una espada. Entonces, si yo tengo una espada pero no practico, nunca voy a aprender, ¿verdad? La segunda forma es ordenando al enemigo a marcharse, que es en el versículo 10 donde le dice: vete, porque solo a Dios adorarás y a Él servirás. La palabra de Jesús tiene igual mucho poder, hermanos. Amén. Y hemos visto en algún manual de estudio bíblico que Dios nos dejó la oración, el ayuno, el nombre de Jesús. ¿Qué otra cosa? Los que reciben sabiduría de Cristo, sangre de Cristo. Todas estas herramientas nosotros las podemos tener en nuestras manos. Solamente hay que escudriñar la palabra y así nos vamos a hacer ágiles, o vamos a poder manejar bien la palabra de Dios y estas herramientas que Él nos da. El enemigo también quiere robarnos la santidad a través de mentiras y de engaños. Es algo muy común. Vamos a ver Juan 8:44. Igual hemos visto, hermanos, en manuales que no hay que hacernos hacernos como que el enemigo no tiene poder. Hay que estar atentos a sus artimañas. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El enemigo, para tentarnos, para hacernos caer, nos quiere seducir y nos va a hacer mentiras, nos va a dar mentiras. También nos ha dado mentiras, nosotros que somos cristianos, que somos el cuerpo de Dios, ha creado mentiras en cuestión de conflictos, ¿verdad? Roces entre congregantes, entre hermanos. Y vamos a ver algunos ejemplos. Proverbios 16:28, que es un modo
también en el que es una mentira, un engaño. Proverbios 16:28, si alguien lo tiene, le puede dar lectura. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta los mejores amigos. El chisme, hermanos, es una herramienta del diablo, la cual hace rato hablábamos, por ejemplo, en la dominical de los varones, que cuando uno está bien, uno está feliz, uno está logrando algo, siempre va a haber alguien que le dé envidia, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a venir a decir? Algo, una cizaña para que esa felicidad que ve nosotros se destruya, ¿verdad? Y hay que recordar, hermanos, que detrás de todos estos malos actos, que venga alguien a desanimar, a dividir, alguien a decir un chisme, no es él, sino el diablo, ¿verdad? Hay que recordar eso. ¿Qué podemos hacer? Pues orar por esa persona, ¿verdad? Que ya no se deje usar por el diablo. Crea conflictos, crea divisiones. Judas 1:19. El enemigo crea divisiones dentro de la iglesia. Igual si alguien lo tiene, si bien fuerte, le puede dar lectura. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. Los sensuales, los que no tienen al espíritu. Normalmente, hermanos, este tipo de personas son las personas que no tienen el conocimiento de Dios. Son personas que se dejan guiar por lo que sienten, lo que su mente les... pues hoy quiero hacer esto, y lo hacen sin pensar, pues como no tienen el Espíritu de Dios, actúan así de manera muy de sentimientos, ¿verdad? Y ha habido situaciones donde pues llega alguien, no le parece algo y empieza ahí a crear división, y alguien que esté medio tibio, medio desanimado, se la cree, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Empieza esa división. El desánimo es otra herramienta que el enemigo usa mucho, y hoy en día pues más. Hebreos 10:25. No dejando de colgarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El tiempo que se aproxima, el tiempo final, acuérdense que, no sé si saben o si no, recuérdenlo, el enemigo va a querer engañar, va a querer destruir, para que no todos sean salvos, ¿verdad? Entonces, el desánimo puede entrar de muchas maneras en cada uno de nosotros, y lo que hemos platicado luego en la escuela dominical con los varones es, pues hay que tener un tiempo de comunión entre varones, por ejemplo, y lo hemos hecho en alguna escuela dominical. Damos un tiempo para pues platicar de cómo me siento, qué situación estoy pasando mal, qué problema tengo, y esto es para que nos conozcamos, para que intercedamos por nosotros mismos, y pues también hay que recordar, hermanos, que somos un cuerpo, ¿verdad? Si alguien se siente, si alguien falta, si a alguien le duele algo, pues no nos vamos a sentir a gusto, así como, ay, le está pasando esto y allá él, ¿no? No debe ser así, porque el amor de Dios nos ha cubierto para que nosotros demostremos ese amor fraternal. Entonces, ese tipo de actividades que llevamos a cabo, de pláticas personales entre varones, pues es para que no nos desanimemos, ¿verdad? Hay que recordar que mientras estemos en esta vida, vamos a tener situaciones difíciles, situaciones de prueba, pero pues las podemos pasar, ¿verdad? Entonces, si usted se siente desanimado, pues acérquese a alguien y dígale, oiga, ¿qué cree? Me siento así, y orar por esta persona, ¿verdad? Otra forma en que el enemigo nos quiere robar la santidad es creando una soberbia. Proverbios 13:10. A veces ya tenemos un cargo, participamos en algo en la iglesia, y entre más cerca esté de este lugar, pues me siento más. O sea, no, tú eres hermano, yo soy predicador. Y no debe ser así, ¿verdad? Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría.
La sabiduría, hermanos, es algo muy necesario y muy importante en la vida del cristiano. Ahorita con los varones hemos estado viendo ese tema por, me parece, 2 meses, y ha sido impactante ver cómo nos desarrolla esa sabiduría, cómo hay cosas que no sabíamos y estamos aprendiendo, o cosas que habíamos olvidado y estamos retomando, ¿verdad? Entonces, si usted trabaja para Dios en un cargo, en un ministerio, pues que el orgullo no se deje seducir por el orgullo, ¿verdad? Todos estamos aquí para servir de una u otra manera, ¿verdad? Entonces hay que poner bien los pies en la tierra también. Cuando ya caemos en pecado, hermanos, es otra herramienta ya del enemigo. En 1 Corintios 6, 9 al 10. 1 Corintios 6, 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. A lo mejor nosotros hemos sido rescatados del mundo y llevábamos una vida como esta lista, ¿verdad?, de maldad. Llevábamos unos hábitos pues malos, y Dios nos está rescatando, Dios nos rescató. Hay que buscar a Dios. A lo mejor estamos aquí, pero pues como entre semana no vengo, pues me junto con gente que tiene alguna de estos defectos, vamos a llamarle, y nos contagiamos, ¿verdad? Entonces, si no estamos bien cimentados en Dios, si no estamos bien enfocados en la meta, ¿cuál es la meta? Cristo, la vida eterna, ¿verdad? Si no estamos bien enfocados en eso, pues vamos a caer, vamos a ceder a alguna de estas listas. Y pues también hay veces en que dentro de alguna iglesia pues pueda surgir alguna de estas cosas, ¿no? Entonces tenemos que orar, hermanos, entre nosotros. Alguna vez le he dicho a los jóvenes, por ejemplo, hay situaciones difíciles en mi vida que a lo mejor yo me abro y les digo, ¿qué creen? Cometí este pecado. Pero puede ser un pecado robar, ¿no? O sea, ¿qué creen? Yo robé esto. Y lo sentimos que es mínimo a comparación de, ¿qué crees? Cometí fornicación, cometí adulterio, ¿no? Pensamos que esos pecados son más grandes por la intensidad en que se oyen, pero pecado es pecado, hermanos. Entonces, les he dicho a ellos, hay que confesar nuestros pecados. A veces decimos, pues, como yo cometí un pecado grande, Dios sabe, ¿verdad? Y a veces con un pecado chiquito lo decimos, pero hay que orar unos por otros para que estemos viviendo una vida agradable a Dios, una vida en santidad. En Efesios 4:27 es un consejo que nos da 4:27, Efesios 4:27. Sí, ni deis lugar al diablo, hermanos. ¿Cómo podemos dar lugar al diablo? De todas las maneras que vimos atrás, ¿no? Haciendo, yendo, participando, actuando, viendo a lo mejor hasta en la televisión algo malo, escuchando una canción que incita a cosas malas. Las amistades, hermanos, hoy en día, que ya las mentes de los jóvenes, en este caso, ya son muy aceleradas. Y ahora sí, como dicen, el papá le quiere hablar de sexualidad al niño y el niño pregunta, pues, ¿qué quiere saber, no? ¿Por qué? Porque hoy en día la tecnología a lo mejor también, o sea, está al alcance de la mano de cada uno de nosotros y nos enseña cosas. De nosotros depende qué vamos a ver, ¿verdad? Entonces, no hay que dar lugar al diablo en ninguna de estas cosas, hermanos. No hay que ceder, no hay que participar, porque podemos caer en desobediencia. Al caer en desobediencia caemos en pecado y eso nos aleja de Dios porque ya no vivimos en santidad. Un cuarto punto, hermanos, ¿qué debo hacer para vivir en santidad? 1, escudriñar su palabra. Juan 5:39.
Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si nosotros buscamos la Biblia a diario vamos a recibir un consejo. Si estamos mal, pues Dios nos va a hablar, a lo mejor de una manera fuerte o de una manera tranquila, pero nos va a hablar, nos va a dar un consejo. Y lo que no hay que olvidar es que escudriñando esa palabra de Dios nos va a dar vida. Nos va a dar vida, porque vamos a ver cómo dirigirnos, vamos a saber lo que Dios tiene para nosotros si nos dirigimos bien. Vamos a ver Salmo 119:9. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Hace 8 días igual veíamos el texto de Proverbios 22:6, que si desde niño les enseñas, va a tener un fruto más adelante, ¿verdad? Entonces, si usted quiere llegar a viejo, pues escuche el consejo de Dios. Muy bien. Si quiere llegar a la vida eterna, escuche el consejo de Dios. Otro punto que hacer: andar como es digno. Efesios 4:1 al 13. Estos están un poquito más largos. Efesios 4:1 al 13. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva toda la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Este versículo, hermanos, Efesios 4:1 al 10, 1 al 13, debemos de buscar la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Vivir como es digno. Todo se basa en escudriñar la palabra de Dios. Escudriñando vamos a saber qué quiere y cómo lo vamos a lograr, pues leyendo. Efesios 4:22 al 24. 4:22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creando según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nosotros veíamos hoy en día en la mañana que cada día hay que ser renovados, ¿verdad? De la palabra de Dios, hay que ser renovados de su espíritu. Entonces es otro consejo que nosotros debemos de buscar, agradar a Dios, buscar esa renovación de Él. El testimonio es otra manera que hay que vivir en santidad. En Efesios, vamos a ver, Efesios 4 y varios versículos, 26 y 27. Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, por lo cual, desechando la mentira, ni deis lugar al diablo. Se equivocó. No debemos de pecar al enojarnos, ¿verdad? Hoy igual hablábamos, hermanos, de que es común que nos enojemos, es común que tengamos un momento de desesperación, pero nuestra actitud y nuestra reacción no deben ser malas, no deben ser que ofendan a alguien más. 4:28, con nuestro testimonio: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que hurtaba, el que robaba, el que mentía, podemos poner, ¿no? Ya no hay que hacer ese tipo de acciones, hermanos.
No hay que dejar que el enemigo nos esté controlando de esa manera, pedirle a Dios que nos esté ayudando en fortaleza para salir de esa tentación de pecado, de mentira. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Si nosotros escudriñamos la palabra de Dios, vamos a aprender palabras buenas. Si escuchamos música no agradable a Dios, pues esas palabras se nos van a quedar, ¿verdad? Y al tener una reacción hasta podemos maldecir, decir groserías a alguien más. A veces es muy común el oírlo de alguien y ya después también responder igual, ¿no? Con la misma grosería, la misma palabra. No debemos de dejar que eso pase, debemos de cuidar nuestra lengua y debemos de cuidar lo que hablamos. Antes de hablarlo hay que pensar, ¿verdad? Y dice aquí, dando palabra de edificación. Otro comentario, hermanos, pues no hay que, acuérdense que de nuestra boca no puede salir agua dulce o agua salada, ¿verdad? O es una o es otra, entonces no hay que andar ahí también a medias. El 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y al 32, por favor. Quítese de vosotros toda amargura. ¿No, 31? Sí. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si hemos caído en alguna de estas cosas, hermanos, hay que pedirle perdón a Dios. Dios nos perdona siempre y cuando nuestro arrepentimiento sea genuino, sea un arrepentimiento de veras de que ya no lo vamos a hacer. A veces cometemos el error o caemos en la mala costumbre de decir, pues Dios me perdona, voy a hacer esto. Al fin que pues Dios me perdona, al fin que Jesús aboga por mí, ¿verdad? Entonces hay que pedir perdón y cambiar nuestro estilo de vida. Romanos 8:1-10, ya casi para concluir, hermanos. Romanos 8:1-10. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Se oye como enredado todo esto, ¿no? Pero nosotros, si estamos siguiendo a Dios, nuestro deseo de hacer algo, de hablar, de participar, va a ser en beneficio al Espíritu Santo o conforme al Espíritu Santo. Pero si yo nada más vengo por venir y estoy aquí nada más así, sin pedirle a Dios de veras que me hable, pues de nada va a servir, porque mi carne, mi mente, mi corazón están allá afuera, ¿no? Están ahorita saliendo, ¿qué voy a hacer? Ahorita, ya que acabe el hermano porque me cae gordo y se tarda un buen, ¿verdad? ¿Puede pasar? Sí, puede pasar, pero
no hay que conformarnos a esos deseos carnales, ¿verdad? A veces también hablábamos de cuando ya caemos en pecado, se nos hace muy común, ¿verdad? Y nuestra mente, nuestro corazón se cauteriza y decimos, pues ya, pues hice una vez esto y nadie se enteró. Y Dios pues no es chismoso, ¿verdad? Entonces lo seguimos haciendo, no estamos conforme al Espíritu. Vamos a ver 1 Corintios 6, 9 al 11. 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, yo no sé cómo vengamos, o no sé cómo vengas tú más bien, qué acciones hayas cometido esta semana, este mes, ayer, hoy en la mañana antes de llegar, de entrar por esa puerta. Solamente sabes tú y Dios, ¿verdad? Solamente cada quien sabe en qué anda uno mal, cada quien sabe en qué anda batallando. Puede que a lo mejor estés haciendo algo que pues ya se te hizo maña, ya se te hizo costumbre, o puede que andes batallando con que ya no quieres hacer algo, porque pues el Espíritu Santo te está ahí redarguyendo. Pero yo te invito esta mañana a que mejoremos. Mejorar como cristianos, como hijos de Dios. Primero, personalmente, ¿no? Cada quien sabe cómo viene, cada quien sabe qué manchas trae en su corazón, cada quien sabe qué habla por allá, qué escucha, qué dice. Pero te invito a mejorar, a dejar de hacer pecado, ¿verdad? Todo lo que no le agrada a Dios, pues es pecado, ¿no? Porque si Él dice no mientas, si uno miente, pues ya está fallando, es pecado. Y esta decisión de decidir el día de hoy en santidad, la estemos llevando a cabo cada uno de nosotros, hermanos. La salvación es personal, la salvación es algo individual. A veces, ¿qué más quisiéramos, como a lo mejor como líder, maestro, pastor, que pues todos los que estén aquí sean salvos, ¿verdad? ¿Qué más quisiera que todas las almas que están oyendo cada domingo que vienen, pues que sean salvos, ¿no? Pero depende de cada quien, hermanos. Y a veces cae una tristeza, una preocupación, el que pues a veces se nos dice, ¿no? A veces decimos, ay, este hermano está hablando del tema que ya me dijeron, otra vez esto, otra vez aquello. Pero el tiempo que estamos viviendo ya es muy alerta, ya es muy importante estar más pegados a Dios. Imagínense, hermanos, que en este momento fuera el rapto, así, pum, ya. ¿Quién se fue, quién se quedó? Cada quien sabe, ¿verdad? Entonces, si usted se quiere ir con Dios, pues vamos a mejorar nuestra vida. Ahorita estamos, a lo mejor, no sé, allá afuera pasan accidentes así, rápido, y cualquier tipo de accidente, y Dios pues, nos puede librar, o a lo mejor dice, no, ya te llegó tu momento, ¿verdad? Les voy a pedir que se pongan de pie, hermanos. Y se quede con esa pregunta y usted respóndale: si me muero hoy, ¿me voy contigo? ¿Sí o no? Usted sabe. Vamos a orar. Cada uno de nosotros ponga su mano en su corazón, levántela, póngase a cuentas con Dios, busque esa santidad, hermanos. Y vamos a examinarnos mientras yo oro. Usted también ore. Pídale a Dios que ate todo aquello que lo ata al pecado. Pídale a Dios que destruya todo aquello que destruye la santidad con Dios. Pídale a Dios que le ayude a no contaminarse del mundo, que le ayude a cumplir sus mandamientos, por muy difícil que sea. Pídale a Dios que le ayude a ser fiel
a pesar de la situación, a pesar de los problemas, pídale a Dios eso. Vamos a orar y pues Dios es bueno. Señor Dios, gracias por esta mañana que nos permites estar aquí, porque has sido bueno con cada uno de nosotros, porque tú, Señor Dios, permites a cada uno de estos tus hijos, Señor Dios, estar aquí. Tú sabes cómo vienen, cómo se sienten.